Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla corta acerca de lubricantes. Seguimos con una pequeña serie de videos que estamos desarrollando para hablar acerca de los lubricantes de motor y lubricantes pues para cualquier tipo de aplicación. En este caso vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver y está asociado con las bases lubricantes y su clasificación. La idea es que conozcamos un poco qué tipo de bases existen, qué aplicaciones y cuáles son las diferencias entre unas y otras. Entonces les invitamos a que se concentren en este espacio pequeño que hemos desarrollado para ustedes y los invitamos a que compartan la información y que nos sigan constantemente por las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, YouTube y nuestra página que constantemente estamos montando también información técnica y documentada en nuestro blog y los cursos que constantemente estamos dictando en varias partes de Latinoamérica. Queremos invitarlos ahora a observar básicamente el tema de hoy que tiene que ver con los aceites lubricantes y vamos a hablar específicamente de lo que son las bases lubricantes. Va a ser algo un poco técnico, hay mucho nombre así como científico, pero igual vamos a tratar de ser lo más claros posible. Algunas cosas incluso podrán ser leídas precisamente porque los términos son un poco complejos de memorizar todos, de aprendérselos, pero la información está ahí para que lo podamos repasar, la podamos encontrar constantemente. Entonces, lo importante que tenemos que tener presente ahora, hablando de las bases lubricantes, es la composición del aceite. Los aceites lubricantes tienen una composición de una base que puede estar alrededor del 70 al 75% del lubricante y el restante 30 o 25% va a ser el paquete aditivo. El paquete aditivo se utiliza porque pues, básicamente el aceite tiene que reforzársele y neutralizar algunas características propias de la base lubricante. Para ello se le agrega ese tipo de paquetes aditivos a estas bases. Ahora que nos vamos a concentrar inicialmente, después vamos a hablar de los aditivos, pero nos vamos a concentrar específicamente de esta parte de la torta, de este 70% equivalente a la base del lubricante, la cual existe una clasificación ya estandarizada y de la cual vamos a hablar a continuación. Entonces, las bases lubricantes existen dos grupos generales, dentro de las cuales están clasificadas, perdón, dos grupos generales, no, 5 grupos de dos orígenes como generales. Son 5 tipos de clasificaciones de bases que hay, dentro de la cual el grupo 1, 2 y 3 son de origen mineral y la clasificación 4 y 5 son de origen sintético. Entonces, esta es la primera parte que tenemos que tener claro. Las 3 primeras bases normalmente son las comúnmente más económicas y asequibles y que pues generan un costo más bajo de producción y ya la tecnología sintética ya son aceites lubricantes que requieren de un desarrollo más avanzado de ese lubricante. Entonces vamos a empezar a analizar cada una de estos grupos y a entender qué tipo de bases lubricantes hay. Hago aclaración de que no todos los bases lubricantes del grupo 1 son idénticas. No todos los aceites, aunque sean del grupo 1, van a ser idénticas ni del mismo fabricante y no necesariamente van a ser compatibles y se podrán mezclar. Es importante a la hora también de que seleccionemos un aceite lubricante que también el fabricante, si es posible, nos informe de qué grupo de base es para poder saber también el tipo de tecnología que tiene ese lubricante que nos están ofreciendo y pues balancear a ver si realmente es compatible con nuestro motor, nuestro equipo el cual vamos a utilizar el lubricante. Entonces analicemos el primer grupo. El primer grupo son las bases lubricantes del grupo 1. Se producen bajo una tecnología que se conoce como extracción por solventes o refinación por solventes. Sencillamente lo único que se toma es el aceite que sale desafaltado de la procesación del destilado del petróleo y ahí se le aplica un solvente. Este solvente pues hace una función de refinación y de separación y de ahí se saca un extracto específicamente que es el aceite lubricante ya refinado por medio de solventes. Esta tecnología básicamente es la más económica de todas, es por la cual se obtiene de manera más sencilla las bases lubricantes. Sin embargo, parte del resultado de esta refinación genera ciertas estructuras llamadas de forma de anillos y aromáticos que no son deseables en el lubricante y son resultantes de este tipo de refinación. Las cadenas del carbono que tiene este lubricante, sus enlaces no son tan fuertes y por ende algunas de sus características químicas como índice de viscosidad no son tan elevados y las características específicas como tal de punto de ebullición, de resistencia a la oxidación son más bajas que las demás bases, pero son las más económicas, ¿no? Entonces hay que evaluar si realmente vale la pena adquirir un lubricante ya con esta tecnología que es la más básica y es la más
pues es la más utilizada actualmente, los del grupo 3, del grupo de aceites de origen mineral, en este caso grupo 1, que es el más económico. De la más utilizada es esta, el grupo número 2, ya que tiene un balance como entre los grupo 3 y las grupo 1. Las grupo 2 son o se produce utilizando gas hidrógeno en un proceso llamado hidrogenación o hidrotratado. Básicamente el objetivo de este proceso es lo mismo que se hace con solventes, solo que es más efectivo que el anterior y los componentes indeseables, que eran los aromáticos y los anillos que veíamos en el paso anterior, se convierten en este caso en estructuras de hidrocarburo deseables. Es decir, que se convierte en un factor positivo para el lubricante. La cadena del lubricante es mucho más fuerte, más estructurada, su índice de viscosidad va a ser más alto y su resistencia a diferentes factores de funcionamiento desde el punto de vista químico es mucho más favorable. Entonces, la diferencia con el anterior es que en este caso hay un proceso de hidrogenación o hidrotratado y lo hace más estable. Este es el grupo del cual la gran mayoría del mercado está utilizando, primero porque no tiene un costo tan elevado como los sintéticos ni como el grupo 3 y es como el más accesible, o sea, tiene un costo ideal, pero pues el costo final realmente depende de su tipo de operación, si es realmente conveniente o no, porque naturalmente va a tener cierta durabilidad menor a otro tipo de aplicaciones. Son muy compatibles con los aditivos, la solubilidad con aditivos es muy buena, porque pues su cadena, su estructura no es tan extensa, no es tan rígida y permite pues ser mezclado fácilmente con algunos aditivos, al igual que el grupo 1. Ya hablando un poco del grupo 3, vamos a ver que el proceso es igual, casi que muy similar al grupo 2, con la diferencia de que en este caso se efectúa el mismo proceso pero a una alta temperatura y altas presiones. Entonces, mediante este tipo de factores físicos de temperatura y presión, logramos que sea aún más estructurada este aceite, se convierte en un hidrocarburo deseable, todos los factores indeseables. Este aceite se aprovecha al máximo como tal el aceite lubricante, la base lubricante, y es mucho más estructurado este hidrocarburo. Esto le permite pues tener ciertas características de índice de viscosidad, de resistencia a altas temperaturas. Se dice que incluso, algunos lo llaman que prácticamente se asemeja a un sintético por el tipo de factor o de estructura que logra el hidrocarburo. Entonces eso es muy importante. Algunos, como te digo, lo comparan con los sintéticos por su gran estabilidad a la oxidación, a la estabilidad térmica, su índice de viscosidad es elevado, el punto de fluidez y las temperaturas de operación son más altas en las cuales puede operar este lubricante. Entonces, también, a su vez, como tiene ciertas ventajas, este lubricante tiene unas desventajas, las voy a mencionar. Se producen debilidades claves como la solubilidad con aditivos y la biodegradabilidad. Entonces es menos biodegradable que los aceites del grupo 1 y grupo 2 y es menos soluble en aditivos. Es más resistente, pero se deja de ser muy compatible con algunos aditivos. Entonces ahí es donde no se vuelve tan funcional esta base de aceite que estamos mencionando, que es la base del grupo 3. Ahora hablemos de los otros grupos, los grupos sintéticos, que serían en este caso el grupo 4, que son los comúnmente conocidos como PAO o polialfaoleína. Polialfaoleína. Este grupo pues está dedicado a un solo tipo, que es el conocido como PAO. Es el aceite base sintético más utilizado. ¿Qué son los PAO? Son hidrocarburos generados sintéticamente con una cola oleofínica formada a través de un proceso de polimeración con un gas llamado etileno. Entonces es un proceso químico a base de gas etileno. Pues ¿qué resultado tiene este proceso químico de sintetización? Pues que su estructura se parece más a la forma pura de los aceites del grupo 3, o sea, se asemeja al grupo 3. ¿Qué ventajas tiene respecto a los minerales? Pues que tiene un índice de viscosidad mucho más elevado, una excelente temperatura tanto a bajas como a altas temperaturas, una resistencia mayor de la oxidación y tiene menor volatilidad. Sin embargo, este aceite sintético tiene un inconveniente, o sea, tiene partes negativas también. ¿Cuáles son? Pues lo mismo que le pasaba parecido al grupo 3, que es menos soluble con los aditivos, tiene menos capacidad de lubricidad como tal, el encogimiento de sellos, o sea, no es compatible con los sellos de algunos motores, de algunas tecnologías de sellos,
y la resistencia de la película es menor. Por ejemplo, en engranajes y eso se rompe la película más fácilmente o en grandes cargas. Al igual que algunas bases minerales, el PAO también emplea ampliamente en algunas partes de lubricación y con frecuencia son la opción preferida para lubricación cuando son sometidos a altas temperaturas. Por ejemplo, en temas de turbinas y eso es muy utilizada este tipo de base. Entonces esta base tiene esa particularidad de que es muy buena, pero las sintéticas no son muy solubles con los aditivos, tienen un inconveniente grande con el tema de los sellos. Entonces tiene que uno pensar muy bien si le están ofreciendo un lubricante de esta base tipo PAO del grupo 4, si realmente es compatible con el mecanismo o con el motor que estamos utilizando. Recordemos que nuestro enfoque siempre está pensado un poco en la parte automotriz y por eso hablamos mucho de los temas de los motores y la compatibilidad con los motores. Y finalmente hablemos de los otros, del resto de aceites sintéticos, que son los del grupo 5. Los del grupo 5, pues hay diferentes tecnologías en el grupo 5. Están las nafténicas, está el PAC, están los diesteres, el poliesteres, esteres fosfatados y siliconas. Entonces esto ya es un grupo más extenso de diferentes tecnologías de aceites bases. Vamos a tratar de mencionar cómo se obtiene cada uno de ellos. Vamos a leer un poco acerca del documento para poder entender un poquito más en detalle. Entonces los diesteres o ester de ácido básico se fabrica a través de una reacción de ácido dibásico con alcohol. Las propiedades resultantes pueden ajustarse en función del tipo de ácido que se utilice y del alcohol utilizado. Por el lado están los poliesteres, se fabrican de una reacción de ácido monobásico con alcohol polihídrico. Entonces sus resultados también dependen del contenido de estos dos factores químicos durante el proceso de la sintetización del lubricante, de la base lubricante. Los PAC se producen mediante una reacción que involucra óxidos de etileno o propileno y alcohol que forman varios polímeros. Entonces se desarrollan varios productos PAC basados en la cantidad de óxido o el tipo de óxido utilizado y esto pues va a influir en qué tan soluble puede ser este lubricante con el agua. El ester de fosfato, que sería el último, y la silicona se crean a través de una reacción de ácido fosfórico y alcohol, mientras que las siliconas se formulan para tener una estructura central de oxígeno y silicio, con cadenas orgánicas unidas en esta. Entonces son procesos específicos químicos un poco complejos de entender, mediante los cuales se obtienen este tipo de bases sintéticas. Hay algo que de pronto no menciona acá, que son las bases que conocemos como semisintéticas, que ni es lo uno ni lo otro, sino que es el resultado de la combinación de bases minerales del grupo 1, 2 y 3 con bases del grupo 5. Esta combinación pues genera unos bases lubricantes que se conocen como semisintéticas y que se ofrecen en algunos mercados para el sector automotor en los motores. Entonces, esto es básicamente el resumen de los tipos de bases que existen, pero antes de irnos vamos a mirar estas dos tablas muy interesantes que nos permiten pues entender algunas de las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Entonces, el PAO que mencionábamos, que son del grupo 4, tiene buena estabilidad térmica, propiedades oxidativas, baja volatilidad, buenas propiedades de fluidez, a bajas temperaturas, no es tóxico y es compatible con aceite mineral. Es decir, que yo podía mezclar una base de aceite mineral del grupo 1, 2 y 3 con un aceite PAO. Debilidades, pues limitada biodegradabilidad. Entre más complejo y más sintetizado está un componente, menos biodegradable es. Limitada solubilidad con los aditivos, no es tan compatible con aditivos. Y riesgo de encoger sellos o de dañar los sellos. Están los diesteres y los poliesteres, no tóxico, biodegradable, alto índice de viscosidad, buenas propiedades a bajas temperaturas y miscible con aceites minerales también, es decir, que tiene buena capacidad de mezclarse con aceites minerales. Debilidades solo para baja viscosidad, mala estabilidad hidrolítica, limitada compatibilidad con sellos y pinturas. Entonces tiene unas características débiles como el tema de los sellos también. Esteres de fosfato, tiene una particularidad de buena resistencia al fuego, es biodegradable rápidamente, excelente protección contra el desgaste y el rayado, limitada compatibilidad con sellos, muy limitada, es decir, que reacciona fácilmente con los sellos, los daña, no miscible con aceite mineral, es decir, no se puede mezclar con aceite minerales, va a reaccionar mal y tiene moderada estabilidad hidrolítica. Están los PAC tienen una capacidad de lubricidad excelente, no es tóxico, buena estabilidad térmica y oxidativa,
alto índice de viscosidad. Problemas que no es tan miscible con los aditivos, ni con aceites minerales, no biodegradable, limitada compatibilidad con sellos y pinturas también. Y finalmente las siliconas hiperfluoropoliésteres, un término químico un poco complejo de pronunciar, dice que tiene como fortaleza un mayor índice de viscosidad, alta estabilidad química, excelente compatibilidad con sellos, muy buena estabilidad térmica y oxidativa. Y las debilidades son peor desempeño en lubricación o película mixta y límite, no miscible con aceites minerales y aditivos. Entonces, vamos a observar que no podemos mezclar este tipo de lubricantes con otros. Ahora, este tal gráfico, que es mucho más interesante, nos permite determinar qué tan bueno y viable, de acuerdo a cada característica que estamos buscando, es este base lubricantes. Entonces, vamos a ver que arriba tenemos las bases lubricantes y acá a la izquierda vamos a tener el tema de costo. Entonces, y aquí tenemos los factores aquí, las convenciones. Entonces, E excelente, AP significa por encima de un promedio y muy bueno, P promedio o bueno, BP por debajo del promedio o menos que el ideal, MB muy bajo, B bajo, M medio, A alto, MA muy alto y no aplica. En este caso, compatibilidad con sellos o costo. Costo B, bajo. El aceite mineral tiene normalmente un costo bajo. Compatibilidad con sellos, AP, que significa por encima del promedio o muy bueno. Pues contabilidad con básico mineral no, porque pues ya es un básico, ya es un mineral, no necesita, no aplica. Estabilidad de la corrosión es excepcional, es muy bueno ante la corrosión. Estabilidad ante la oxidación, BP, que significa que está por debajo del promedio o menos que el ideal, es decir, es muy bueno ante la corrosión, que la corrosión es resultado de la reacción con ácidos, pero respecto a la oxidación, sí no es tan bueno, tiene una debilidad ahí. Entonces esto es un factor que normalmente se fortalece con el paquete aditivo. Se le mejora al aceite mineral su capacidad ante la oxidación mediante un aditivo que va a ser un antioxidante. Rango de viscosidad AP, muy por encima del promedio, bueno. Punto de inflamación medio, no es tan bueno el punto de inflamación, se puede quemar con facilidad. Punto de fluidez es P, que significa que está promedio bueno, o sea que no está tan mal. Y el rango de temperatura está por debajo del promedio, medio del promedio. Entonces, esas son como las características del aceite mineral. Y igual encontramos para otros, como por ejemplo, el ester fosfato dice que el costo es MA, que significa muy alto, o sea que es un aceite muy costoso, esta base. BP en cuanto a compatibilidad con sellos, que significa que está por debajo del promedio medio ideal, o sea, no es tan compatible con los sellos. Miscible con los básicos minerales, o sea, que si lo puedo mezclar con un aceite mineral, también es BP, o sea, que está por debajo del promedio, no es tan soluble con aceites básicos. En cuanto a la corrosión, está en el promedio, o bueno. A la oxidación, AP significa que está por arriba del promedio, resiste buena oxidación. Tiene un excelente punto de inflamabilidad, tiene un punto de fluidez por encima del promedio, rango de temperatura buena. Vamos a dejar un instante esta imagen para que ustedes puedan ya detallar cada uno de los bases lubricantes. Vamos a dejarlo por lo menos unos 2-3 minutos para que entren en detalles. Observen los tipos de bases lubricantes, cuáles tienen un mejor comportamiento, cuáles serían las ideales para utilizar. Normalmente algunos fabricantes no nos dicen con qué tipo de base están trabajando. Por eso es muy importante tratar de investigar más en detalle el lubricante, su ficha técnica, mandar al laboratorio muestras para determinar si es compatible. Y les sugiero ver muy bien el apartado que realizamos también para ustedes, libre, que se llama Selección de lubricantes, en donde entramos desde el punto de vista de lubricantes para motor, cuál es la forma correcta de entender cómo se debe seleccionar un lubricante. Entonces les invitamos a nuevamente estar con nosotros, a compartir este tipo de charlas que realizamos. La información está dada para que pues, ustedes también la puedan compartir y la publiquen, y también estén pendientes de nosotros en nuestras redes sociales. Muchas gracias.